Hola comunidad Culturicidio, tengo el placer de presentarles el video número 21. En este caso, a partir del descubrimiento de que en el Chaco se realizó una reforma agraria durante el primer gobierno constitucional del 53 al 55, gobierno encabezado por don Felipe Gallardo y de Olindo Felipe Vittel. Esta historia pueden encontrar en mi último ensayo, Chaco, 8 tesis para otra historia. Y te recuerdo las 3 cuestiones que siempre te comento. El canal de YouTube es gratuito, Comunidad Culturicidio. Suscríbete, ponele me gusta si te agrada lo que ves y escuchás y compartilo. En el Chaco hubo una reforma agraria. La tierra para quien la trabaja. El primer gobierno provincial inició lo que hoy podríamos definir como una reforma agraria, dado que se propuso distribuir tierras fiscales a pequeños productores y expropiar latifundios improductivos. Se dictó la ley número 13 para la administración forestal y el 21 de septiembre se promulgó la ley número 16 de tierras fiscales, respondiendo a una gran preocupación de Gallardo por el traspaso de la propiedad a sus productores, capítulos pendientes de la primera colonización. El 21 de octubre de 1953 se haría el primer acto de entrega de títulos con la presencia del ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Hogan. Recordemos que Gallardo había creado en febrero de 1945 el primer sindicato único de peones rurales, cuando en el Chaco el 70% era rural y solamente el 30% urbano, a instancia sobre todo de que unos meses antes, en noviembre del año 1944, se había sancionado la ley del Estatuto del Peón Rural, que por primera vez les daba derechos. Pues bien, como el Chaco era territorio nacional y por lo tanto no se cumplían las normativas de este tipo, entendían que primero había que crear un sindicato único de peones rurales y a partir de ese momento bregar por que se convirtiera en provincia lo que era un territorio nacional. Leemos a la doctora María Silvia Leoni. Se inició una reforma agraria basada en la función social de la tierra y en el concepto de unidad económica, superficie que, trabajada por una familia agraria en forma racional, le permite subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa. Se promulgó la ley número 16 de tierras fiscales, cuyo texto era similar al de la Ley Nacional de Tierras de 1950. Se creó la Dirección Provincial de Tierras Fiscales y un consejo para asesorar sobre su adjudicación. Tras la insistente gestión de Gallardo para lograr el traspaso de la tierra pública de la nación a la provincia, dicha medida se concretó el 15 de octubre de 1953. A partir de allí se inició la adjudicación a los ocupantes y se expropiaron latifundios improductivos. En cuanto a la ley de bosques, también dictada por ese primer gobierno, Gallardo, según Roberto de Jesús Salazar, en 2014, escribió este texto, en una entrevista con Gallardo realizada el 21 de septiembre de 1992, afirma que disponía que las concesiones fueran otorgadas a cooperativas y empresas constituidas por sindicatos afines. Cito a continuación la respuesta del exgobernador. A ese sindicato se le otorgó una concesión, pero además muchos obrajeros se constituían en cooperativas. Los mismos hacheros, con un poco de conocimiento administrativo, se organizaban y obtenían una concesión, una parcela para explotarla, porque también estaba reglamentada la explotación de bosques y no se permitía el corte discrecional. Un quebracho nuevo no se extraía para hacer postes, sino para la industria tánica. Para postes se cortaban el urunday, el chañar, el vinal, todo esto servía para hacer postes.
Es de destacar también lo que nos aporta Miguel Ángel Fernández en su libro Gallardo de Canillita a Gobernador. Dice Miguel Ángel Fernández que en el 54 se constituía la cooperativa de ganaderos de resistencia. El objetivo de fondos pasaba por entregar a los productores el antiguo frigorífico que desde 1950 estaba en manos de la municipalidad capitalina. Fernández, en el capítulo Perfil de un gobernante, sostiene que Gallardo, ni bien comenzó su gestión, se lanzó a dar batalla por la transferencia de tierras a los productores agropecuarios, aplicando las premisas que sustentara como dirigente el Sindicato de Agricultores del Zapallar, también a su paso por la Federación Argentina de Sindicatos Agrarios, y se animó a enfrentarse a uno de los grupos empresarios más poderosos del país, con gran preeminencia en el Chaco, en los años de bonanza algodonera, expropiarle campos a la compañía mercantil y ganadera Comega de Bunge y Bor. Fue casi una provocación al liberalismo, un paso cargado de riesgos y digno de evocarse. Fernández nos recuerda que en su rol como constituyente electo, cuando se discutía en la Asamblea Constituyente, en la escuela número 2, Raúl B. Díaz, el capítulo referido a la función social de la propiedad, Gallardo reivindicó el mecanismo de la expropiación del campo Bermejo, propiedad de Agar, Cross y compañía, que permitió una colonización de 2.500 hectáreas con apoyo del Banco Nación. Creyó necesario denunciar en ese foro que en el Chaco había poblaciones tan antiguas como Presidencia Roca, fundada en 1884, que evidenciaban un alarmante grado de estancamiento ante la imposibilidad de la expansión de su área agraria de influencia, en este caso al ser ahogada por el latifundio de Comega. Ahora bien, ¿qué hizo como gobernador Gallardo en relación a lo que proponía como constituyente? Miguel Ángel Fernández nos informa. Antes de 2 años, Gallardo volvía a la carga siendo gobernador en el marco de un plan que abarcó la compra de los campos Tañigo y Jacarandá de Suberbuller, que posibilitó crear la colonia Hermoso Campo y el de la familia Stefani en la colonia de Capitán Solari. Pero en el caso de las tierras de Comega, con las 70.000 hectáreas de la estancia La Leonor, el camino de la expropiación resultó ciertamente espinoso. En cuanto a lo espinoso, es decir, a las dificultades presentadas para concretar dicho plan, Fernández escribe: el gobierno provincial intentó la compra de esas tierras a las que consideraba improductivas, pero Comega, abordada formalmente por el ministro Cosamech, se negó y tampoco aceptó la posibilidad de encarar ella misma un plan de colonización entre agricultores de Presidencia Roca. La reacción del holding, jugando con tapones de punta, se hizo fuerte. No obstante, Gallardo insistió y consiguió dicha expropiación. Se expropiaron 20.745 hectáreas, pero el gobierno solamente pudo entregar 6.250 en razón de que no había suficientes agrimensores para los trabajos de mensura. El resto de las tierras volvió a manos de Comega, cuyo reclamo encontró su gran oportunidad con el golpe de Estado de 1955. En conclusión, un gobierno que duró dos años, que hizo una reforma agraria que estaba en pleno curso, pero el golpe cívico-militar del 55 abortó la experiencia de aplicar el capítulo 4 de la Constitución Provincial de 1951, la derogada como la Constitución del 49, que definía la función social de la propiedad. Restituía, en otras palabras, la vieja práctica de la injusta tenencia de las tierras acaparadas en pocos dueños. Y aquí te recuerdo que el resultado de la campaña de pacificación al indio chaqueño significó que 5.600.000 hectáreas de las actuales provincias de Chaco y Formosa quedaron en manos de 112 adjudicatarios. Dice Ramón de las Mercedes Ticera: con el pretexto de abolir el desierto se creó el desierto, es decir, la tierra no para el que la trabaja, no para el colono, no para el criollo, no para el indígena, sino para los latifundistas.
Recordar quién fue don Felipe Gallardo contribuye a interpelar el presente.